Se abre la presente audiencia en vista pública en el expediente número 116-2017, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en la acción constitucional promovida por la entidad Z-Gas de Centroamérica Sociedad Anónima, con el objeto de impugnar los artículos 9 y 15 de la Ley del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias. La señora Secretaria General Adjunta hará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del auto apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra. En el presente caso, la entidad Z-Gas de Centroamérica Sociedad Anónima promueve inconstitucionalidad de ley en caso concreto contra los artículos 9 y 15 de la Ley del Impuesto a Empresas Mercantiles y Agropecuarias, por considerar que su aplicación al caso concreto infringe los artículos 15 y 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, constituida en Tribunal de Amparo en carácter de Tribunal Constitucional en fallo de fecha 14 de septiembre del 2016, consideró: en atención a lo antes expuesto, aprecia este tribunal que se encuentra impedido de entrar a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de ley en caso concreto, en virtud que ésta ya fue conocida y resuelta oportunamente, por lo que al tenor del artículo 190 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que establece las resoluciones en casos que contengan planteamiento de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, solo causan efecto de cosa juzgada con respecto al caso concreto en que fueron dictadas, pero también tienen efectos jurisprudenciales. En atención a lo anterior, dentro del caso concreto existe cosa juzgada respecto a la constitucionalidad de las normas que se cuestionan al haber sido declarado sin lugar el incidente promovido por la contribuyente conforme el auto de la Corte de Constitucionalidad. Al existir un pronunciamiento previo sobre la misma materia y sobre las mismas normas jurídicas, resulta improcedente entrar a pronunciarse nuevamente sobre el fondo de las pretensiones deducidas por existir cosa juzgada. Aunado a lo anterior, conforme lo preceptó en el artículo 118 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en su tercer párrafo, la procedencia de la inconstitucionalidad en el recurso de casación se encuentra supeditada al no haber sido promovida dentro del proceso contencioso administrativo, lo cual no aconteció en el caso de mérito, pues la entidad interponente sí hizo uso de dicha garantía constitucional, por lo que se evidencia la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la misma por contravenir la disposición legal citada. Por lo anterior, el incidente promovido es improcedente. El Tribunal de Primer Grado, con base en las anteriores consideraciones, resolvió: sin lugar por notoriamente improcedente el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto promovido por la entidad Z-Gas de Centroamérica Sociedad Anónima. Se condenen costas a la entidad incidentante Z-Gas de Centroamérica Sociedad Anónima y se impone al abogado auxiliante Eric Efrén Pérez Martínez la multa de 1,000 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días que el presente fallo cause firmeza. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Con mucho gusto. Hacen uso de la palabra en esta audiencia la entidad Z-Gas de Centroamérica antes identificada por medio de su representante legal Julio Alexander Hidalgo González, quien comparece con el auxilio de los señores abogados don Eric Efrén Pérez Martínez y Elías José Arriaza Sáenz,
quien tengo entendido será quien haga uso de la palabra. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados, señora secretaria, abogados, personas que nos acompañan. Solicito la autorización del señor presidente para leer de forma concreta algunos pasajes. Perdón, señor presidente. Su autorización para leer de forma concreta algunos pasajes. Dentro de su tiempo, que será muy breve, y en lo atinente, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Dentro del trámite de un recurso de casación planteado por la Superintendencia de Administración Tributaria, ZGAT de Centroamérica planteó un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, señalando como normas impugnadas los artículos 9 y 15 de la Ley del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias en adelante YEMA. Como ustedes pudieron escuchar, el Tribunal de Primera Instancia se negó a conocer el fondo del asunto con base en una motivación que a todas luces es improcedente y que es el objeto principal del análisis que se va a exponer a continuación. Señores magistrados, ¿por qué es importante este expediente? Porque se está fijando un precedente negativo, restrictivo en materia de acceso a las garantías constitucionales. Se está limitando el poder obtener justicia constitucional para tener un pronunciamiento sobre el fondo de lo que se está planteando, como dije, con base en una motivación improcedente. El Tribunal de Primera Instancia aduce que no puede conocer del fondo del asunto en virtud de lo resuelto en los antecedentes, que es un proceso contencioso administrativo, por lo de que de forma breve me voy a referir al mismo. ZGAT de Centroamérica promovió proceso contencioso administrativo en contra de la SAT, impugnando una resolución del directorio en la que se formularon ajustes al YEMA correspondientes al último trimestre del año 2003. Es cierto, dentro de este proceso contencioso administrativo se promovió un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, señalando normas que la Corte de Constitucionalidad declaró su inconstitucionalidad general en una sentencia publicada en febrero del año 2004. Sin embargo, durante el periodo ajustado las normas sí estaban vigentes y fue por eso necesario plantear el cuestionamiento en el caso concreto. La Sala Tercera declaró con lugar el incidente. La SAT apeló y la Honorable Corte decidió revocar el auto, pero no por considerar de que el vicio de inconstitucionalidad fuera inexistente, sino por estimar que había un error en el planteamiento, por estimar de que no había una confrontación debida entre las normas impugnadas y los artículos constitucionales que se estimaron violados, es decir, no se pronunció sobre el fondo del asunto. Posteriormente, la Sala dicta sentencia declarando con lugar la demanda y la principal consideración dentro de esta sentencia precisamente es acogiendo el criterio de la Honorable Corte en cuanto que los artículos en los que se fundamenta el ajuste son inconstitucionales. SAT presenta un recurso de casación y es en el trámite dentro de ese recurso que se dicta el auto que ahora se apela. La Corte Suprema de Justicia, para negarse a conocer el fondo del asunto, dijo: aprecia a este tribunal que se encuentra impedido de entrar a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de ley en caso concreto, en virtud de que ésta ya fue conocida y resuelta. En atención al anterior, dentro del caso concreto existe cosa juzgada respecto a la constitucionalidad de las normas que se cuestionan al haber sido declarado sin lugar el incidente promovido por el contribuyente. Señores magistrados, este auto debe ser revocado en virtud de dos razones. Contrario a lo que dice el Tribunal de Primera Instancia, en este caso no puede existir cosa juzgada simplemente porque la Corte de Constitucionalidad en el caso, dentro del proceso contencioso administrativo, no se pronunció sobre el fondo del cuestionamiento. Dijo que no podía entrarlo a conocer por un error en el planteamiento. Y si no hay un pronunciamiento sobre el fondo, no se puede hablar de cosa juzgada. Así lo dice el maestro Alsina, citado por Mario Aguirre Godoy. La cosa juzgada produce preclusión en cuanto no puede discutirse nuevamente la cuestión sustancial decidida. Aquí la cuestión sustancial no está decidida. El valor seguridad postula la existencia de la cosa juzgada por cuanto sin ella las situaciones jurídicas materiales nunca quedarían aclaradas y sí en trance de perpetua revisión. Nuevamente, la situación jurídica material no ha sido resuelta. En el mismo sentido, pero aún de forma más clara, el maestro Wasp, también citado por Mario Aguirre Godoy, dice: como requisito para la cosa juzgada se requiere que haya un conocimiento sobre el fondo del asunto discutido.
ya que si el tribunal solamente hubiera establecido la falta de presupuestos procesales sin resolver la cuestión discutida, no puede hablarse de cosa juzgada. Como se reitera, dentro del proceso contencioso administrativo, la Honorable Corte revocó el auto de la Sala, pero sin pronunciarse sobre el fondo, por lo que, insisto, no puede hablarse de cosa juzgada. Y segundo, la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia sobre los artículos 117 y 118 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es excesivamente restrictiva, más allá de lo razonable y de lo que la seguridad jurídica requiere. Totalmente contrario a lo que establece el artículo 2 de ese mismo cuerpo legal, el cual indica que en materia de garantías constitucionales la interpretación tiene que ser extensiva. Se tiene que procurar que el contribuyente, que la persona tenga acceso a la justicia constitucional, contrario a lo decidido por el Tribunal de Contencioso, por la Corte Suprema de Justicia. El artículo 117 establece de forma general que en casación es válido plantear un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto. Y de forma específica, el artículo 118 del mismo cuerpo legal indica que en lo contencioso administrativo la inconstitucionalidad se puede hacer valer ya sea en el proceso contencioso administrativo o bien en casación, estableciendo como limitante de que no se puede volver a plantear en casación si ya fue conocida en el proceso contencioso administrativo. De forma evidente, esta limitación tiene por objeto proteger la seguridad jurídica de la que hablaban los tratadistas, es decir, si ya se conoció un asunto en el proceso contencioso administrativo, no pretender que se vuelva a conocer en el trámite de la casación. Sin embargo, en este caso, el asunto aún no ha quedado resuelto. Señores magistrados, si una demanda civil o mercantil es rechazada por la falta de un presupuesto procesal, no hay norma que impida volverla a presentar. Si en esta materia es permitido volver a hacer el planteamiento, ¿por qué no en el ámbito constitucional, en donde existe una norma que dice que la interpretación tiene que ser extensiva, en donde existe una norma que habilita volver a plantear la inconstitucionalidad en casación siempre y cuando no se hubiera resuelto en el proceso contencioso administrativo? De esa cuenta, la solicitud de Satagás Centroamérica simplemente es solicitar a la Corte de Constitucionalidad que se entre a conocer el fondo, que se revoque el auto apelado y se entre a conocer el fondo para que finalmente quede resuelta la cuestión de inconstitucionalidad planteada. No es necesario, no se estima necesario en esta vista pública reiterar los argumentos que sustentan la inconstitucionalidad y solo hacer dos observaciones. La primera, que el error del planteamiento señalado por la Corte anteriormente ya fue subsanado, haciendo la debida confrontación entre las normas impugnadas y los artículos constitucionales que se señalan como violados. Y la segunda es que el criterio sostenido por la Honorable Corte en la sentencia que declaró la inconstitucionalidad general ha sido acogido en numerosos expedientes, como lo podrán apreciar en la propia jurisprudencia de la Corte, acogiendo criterios, acogiendo el planteamiento de caso concreto, tal y como se solicita en este expediente. Por lo que se requiere es que ese mismo criterio sea aplicable dentro de este proceso. Muchas gracias, señores magistrados. Para servirle. A continuación, la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio de la Mandataria Especial Judicial con representación, abogada Agatha Criste Girón Beltrán, quien comparece con su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados, abogados y demás presentes. Siendo el día y la hora señalados para la vista, en mi calidad de Mandataria Especial Judicial con representación de la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual se encuentra debidamente acreditada dentro del expediente 116-2017, la cual la entidad Setagás de Centroamérica, Sociedad Anónima, interpuso el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto dentro de la casación 330-2013, en la cual señalan como artículos o normas vulneradas el artículo 9 y 15 de la ley del IEMA. Me permito pronunciar los argumentos al respecto de la improcedencia de esta acción de inconstitucionalidad. En primer lugar, tal como lo establece en el auto apelado, en este caso es de hacer ver, señores magistrados, que en un primer
un primer momento la entidad de Zetagas de Centroamérica interpuso esta misma acción, señalando como normas impugnadas el artículo 1, 7, 8, 9 y 15 de la misma ley, la cual fue declarada sin lugar por lo ya expuesto, porque no se dio una debida confrontación de las normas señaladas como impugnadas con las que establecían que la Constitución estaban violadas. Asimismo, se interpuso una nueva acción señalando únicamente el artículo 7, la cual corrió la misma suerte, declarada sin lugar, y en esta oportunidad señalan 2 artículos de los cuales ya habían sido objeto de conocimiento en un primer momento, como les indiqué, siendo el artículo 9 y 15, del cual ya se emitió pronunciamiento, por lo que, no obstante, en esta oportunidad también se intentó por parte de ellos hacer una confrontación de las normas. La misma no estaba adecuadamente realizada, ya que únicamente se indican y se citan las normas, no obstante no se indicó en qué momento o cómo era que las normas estaban siendo violadas. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, adecuadamente, no obstante esta falta a la técnica de la que requiere una acción de inconstitucionalidad para su interposición y conocimiento, ya que el órgano jurisdiccional, en su calidad de tribunal constitucional, no le está permitido subsanar las deficiencias en la interposición de las acciones. En tal sentido, la Corte procedió a declarar sin lugar ese incidente de inconstitucionalidad, por un lado, pero específicamente por el hecho de que ya existe cosa juzgada, y esto en base al artículo 190 de la Ley de de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en donde establece, ¿verdad?, estrictamente en su segundo párrafo, en cuanto a la inconstitucionalidad, que sí existe cosa juzgada, lo cual ocurre en este caso. Por lo tal, este auto emitido por la Corte Suprema de Justicia está fundamentado y está emitido dentro de un marco legal, por lo tanto, el mismo debe de quedar firme, y es lo que se solicita por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Únicamente, muchas gracias. Servirle. Ministerio Público, habla el abogado César Augusto Cora González de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, quien comparece con su propio auxilio. Tiene la palabra, señor abogado. Gracias, honorable tribunal, buenos días, y a los colegas y público presente, reitero los buenos días. Voy a ser expreso y conciso en mi alocución y argumentación, toda vez de que las argumentaciones que ustedes ya escucharon ya obran dentro del presente proceso. Esta representación considera de que el fallo que hoy se impugna, consideramos de que es un fallo apegado a derecho, que la misma ha respetado el principio de legalidad. Consideramos que los argumentos vertidos por el tribunal al declarar sin lugar el presente incidente cumplió con los requisitos que obviamente versan sobre una sentencia, es decir, hizo un razonamiento lógico jurídico, dio respuesta obviamente a los supuestos agravios o planteamiento que el mismo incidentante cuestionaba, razón por la cual esta representación considera oportuno hacer mías aquellas palabras que nos habían indicado nuestros profesores y nuestros catedráticos en la universidad, en nuestra alma mater, cuando éramos académicos en formación, y nos indicaban que el artículo 3 de la ley del gobierno judicial es claro al indicar de que no podemos alegar ignorancia o desuso. Y voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente lo que indica la ley, pero sí se tilda acerca de la supremacía de la ley, y esa es la que se debe respetar. También recuerdo de que nuestros catedráticos nos indicaban que debíamos de tener presente lo que indicaba también Osorio, al indicar lo que significa cosa juzgada, y
voy a permitirme, con la venia del tribunal, dar lectura a guisa de ejemplo, un pequeño definición de lo que es la cosa juzgada, si me lo permite. Adelante. No todo el leccionario, solo la definición. Exactamente, gracias. Manuel Osorio indica acerca de la cosa juzgada que es la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación. Y nos dice las razones: por no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo. Es decir, entonces, retomando el hilo entonces de la conversación, que efectivamente el tribunal, al analizar y al declarar sin lugar la inconstitucionalidad, respetó el ordenamiento jurídico guatemalteco y asimismo la supremacía de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ante esa circunstancia, solicito de forma respetuosa que se entre al análisis correspondiente y se determine que efectivamente el incidente debe ser declarado sin lugar. Muchas gracias. Concluye la audiencia.